Le invito a ponerse en pie para cantar la doxología. De inicio con nuestro pastor Samuel Games en su voz. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la primera carta que Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica, y vamos al capítulo 5 para leer los versículos 12 y 13. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer dos versículos, el 12 y el 13. Lo vamos a hacer juntos. Así que, ¿estamos listos? Amén. Amén. 1, 2, 3. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os reciben en el Señor y os amesan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y nuestro gran Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y meditar en ella. Señor, su palabra nos dice que debemos orar por toda persona colocada en autoridad, en eminencia. Señor, oramos por los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted lo creó. Oramos, Señor, para que ellos lleguen a tener el conocimiento de tu verdad, y ahora sí, mediante este conocimiento, puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Lo rogamos especialmente en nuestro Ecuador. Oramos, Señor, para que su mano de gracia, de la misma manera, esté dando sanidad a aquellos hermanos que se encuentran atribulados. Oramos por la hermana de la hermana Marta. Señor, usted conoce su estado de salud. Señor, oramos para que usted haga su voluntad en ella. Y de la misma manera oramos por sus hijos y sus familiares. Dale, Señor, la fortaleza que necesitan en este momento crítico que están atravesando. Oramos también por el hermano Vivar. Señor, usted conoce su cuerpo y conoce también su dolencia. Oramos para que usted, Señor, ponga su mano sanadora y lo restablezca de acuerdo a su voluntad. Y continuamos orando por aquellos hermanos que han perdido familiares, seres queridos, que usted les dé la fortaleza que necesitan para seguir adelante. Señor, oramos también para que podamos predisponer nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar y obedecer tu palabra,
Señor, continúe siendo el invitado especial, el invitado de honor en esta mañana. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en esta mañana y tarde vamos a cantar un himno muy hermoso, un himno que fue inspirado por el Espíritu de Dios a un hombre que hace más de 505 años trajo a toda la humanidad, trajo la reforma cristiana que muchos de nosotros aún mantenemos dentro de cada una de las congregaciones. Hablo del reformador Martín Lutero, y él pudo componer este título, Castillo Fuerte, himno número 10. Para poder vencer en las batallas, ya que nuestro capitán, nuestro Señor Jesucristo, ha vencido en la cruz, y asimismo cada uno de nosotros seremos vencedores solamente por Él. Bueno, de pie, cantemos el himno número 186, que lleva como título Cristo, cual pastor. Somos el amigo, seguro de
Dios, ese amor es grande y sublime. Esta es una iglesia en la cual somos una familia que el Señor nos ha permitido unirnos. Y es así que tanto jóvenes, niños y adultos nos reunimos como una sola familia, la familia del Señor. Te invito a ponerse en pie para cantar una bella alabanza que lleva como título: El Señor es mi pastor. Si el Señor es su pastor, estoy seguro y convencido de que usted va a cantar esta hermosa alabanza. Permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Sabiduría en medio del dolor. Sabiduría en medio del dolor. Escuchemos con atención y reverencia. ¿Está pasando usted en estos momentos por pruebas en su vida que tal vez usted no entiende? No sabe por qué tiene que pasarle eso a usted. Ve hacia el pasado y se pregunta, ¿qué hice para merecer esto? No encuentra una respuesta y se vuelve a preguntar,
Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? Usted no halla una respuesta. Y siendo sincero, lo que usted desea es una salida. Quiere escapar de esto. Quiere libertad sobre esto. Quiere librarse de esto. Usted quiere salir de este sufrimiento, de esta desesperanza, de todo este dolor, de todo lo que está pasando, tan pronto como le sea posible. Y usted piensa, ¿será esa la voluntad de Dios? Y si es así, Dios es bueno y debe librarme de este sufrimiento. Hermanos, Dios tiene algo mucho más importante desde su manera de ver la situación que estamos atravesando, desde la manera de Dios. ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo responde Dios? ¿Qué planea Él al permitir que me esté pasando todo esto en mi vida? Usted, hermano, solo tiene dos caminos. Solo tiene dos caminos. ¿Quiere beneficiarse de esto o quiere amargarse y volverse resentido con Dios por lo que le está pasando? Solo tiene esos dos caminos. Hay que tomar una decisión. Beneficiarse de cualquier dificultad que enfrentemos o amargarnos, culpar a alguien o a Dios y perder lo esencial que Dios tiene en medio de esa prueba para ti. Con la ayuda de nuestro buen Dios y a la luz de las Sagradas Escrituras, la Biblia, su atención reverente, y les invito a que juntos analicemos el tema sabiduría en medio del dolor. Les invito a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pedro, en el primer capítulo, en el capítulo 1. Mantengan ahí sus Biblias abiertas en la primera epístola de Pedro, capítulo 1. Hermanos, el apóstol Pedro está escribiendo esta carta a aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles, a quienes son perseguidos por la causa de Cristo. Y es natural que ellos tengan ciertas preguntas que hacerse. Escuchen la maravillosa respuesta de Pedro a la situación que ellos estaban pasando. Y voy a leer del 3 al 8. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y aquí está la clave, hermano, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así es, hermanos. Miren lo que dice Pedro.
¿Usted necesita aliento? ¿Usted está necesitando hoy aliento? Las palabras de Pedro les ofrecen gozo y esperanza en tiempos de problemas, en tiempos de aflicción, en tiempos de enfermedad. Y él basa su confianza en lo que Dios está haciendo por nosotros en Jesucristo. Pero ahora, hermanos, piensen por un momento. No sé por lo que usted esté pasando. A mí nadie me ha dicho absolutamente nada. Pero lo más probable es que se haya preguntado: ¿por qué me está pasando esto a mí? Señor, ¿por qué me quitaste esto? Y recuerde, más importante que quitar la dificultad por la que estamos atravesando, la adversidad que nos tiene casi por el suelo, el dolor, el sufrimiento, para Dios más importante que eso es que aprendamos algo que nos beneficie de esta situación por la que estamos pasando. Que al salir de lo que sea que estemos pasando, podamos decir con todo el corazón y sinceramente: gracias, buen Dios, por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias por lo que estás enseñándome con esta situación que estoy pasando. Muchos no quieren ser instruidos, solo quieren una salida rápida. Pero una persona, un hermano, una hermana sabia, no quiere pasar por dolor, sufrimiento, pruebas y todo lo que le pueda suceder a alguien y salir vacío, desalentado, desesperado, pensando: ¿cuál es el propósito de Dios en esto que me está pasando? Si lo miramos con sabiduría, hermanos, podemos pensar: creo que Dios me ama lo suficiente que está haciendo algo bueno con lo que me está pasando hoy. Por muchas aflicciones o pruebas que estemos pasando en la vida, sabemos que no es nuestra experiencia definitiva, porque finalmente viviremos con Cristo para siempre. Y voy a leer el versículo 6, primera epístola de Pedro 1:6. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro está diciendo que las pruebas son necesarias, y Dios las permite porque sabe que tenemos que mejorar. Dios está usando las pruebas como un cincel, cincelando todo aquello que no es útil para Dios. Cuando Pedro habla de pruebas, no se refiere a los desastres naturales ni a los castigos de Dios, sino a la reacción de un mundo incrédulo a las personas de fe. Y ese es el asunto. Y voy a leer el versículo 7. Para que este propósito, ¿y cuál es ese propósito? Someter a vuestra fe, y no es prueba como lo que pensamos, sino ser probada nuestra fe. Entonces esa fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 7. Hermanos y amigos y los que nos observan por el internet y nos escuchan, a los ojos de Dios nuestra fe es mucho más valiosa de lo que consideramos. Dios, como Dios considera el oro y todas las demás cosas,
entonces dice que una de las razones por las que pasamos por prueba es fortalecer nuestra fe. Y entonces Él hará algo con nuestra fe. Él fortalecerá nuestra fe, hermanos. No es de su mayor recurso, es la fe. La fe es algo muy importante en la vida de cada cristiano. Y Dios utiliza las pruebas para fortalecernos nuestra fe. Entonces Dios prueba al permitir que pasamos por este dolor, por persecuciones, por sufrimientos, por pérdidas, por escasez. Y al vernos pasar por medio de todo eso, Dios, al ver que crece nuestra fe y que perseveramos y no nos rendimos, no nos volvemos amargados ni hostiles hacia otros por todo lo que estamos pasando. Entonces, ¿qué va a suceder? Nuestra fe crece, y mientras sea mayor nuestra fe, más fuerte será nuestra relación personal con Dios. Y eso es lo que Él quiere de cada uno de sus hijos. Una relación estrecha con Él. Debemos aceptar, hermanos, las pruebas como parte del proceso de refinamiento que consume las impurezas y nos prepara para nuestra reunión con Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios en esto que me está pasando? Y vamos a ver algunos propósitos que Dios tiene en medio de las pruebas. ¿Cuál es el propósito de Dios en esto que me está pasando? En primer lugar, probar nuestra devoción a Dios. Y la pregunta es, ¿amo realmente a Dios? ¿Amo realmente a Dios? ¿Lo amo solo cuando todo me sale bien? ¿Puedo decir con sinceridad que amo a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal? En otras pruebas descubrimos, ¿sí, hermano? En las pruebas, cada uno de nosotros decidimos y vemos quiénes somos y cómo somos. ¿Y quién es el que refleja quién es usted y qué hace usted? Son las pruebas. Las pruebas son las que van a reflejar quiénes somos y cómo somos. ¿Cuál es el propósito de Dios en esto que me está pasando? Purificar nuestra vida. Al pensar en que Dios nos purifica, considere esto. El dolor tiene en sí un propósito purificante. El dolor tiene algo que purifica, llega al fondo de nuestra alma, al fondo de nuestro espíritu y nos muestra nuestra propia realidad, nuestra propia verdad. Alguien puede andar por la vida y arreglándosela como pueda y decir estoy bien como creyente a pesar de muchas cosas indebidas en su vida, y de repente toca fondo en su vida y hay dolor, sufrimiento, tristeza, problemas, pruebas, y luego ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? Quieren clamar que Dios les ayude, y la mayoría de las veces nos preguntamos ¿qué hará Dios? ¿Qué hará Dios? ¿Qué está pasando en mi vida? Y muchos prolongan su sufrimiento porque no reconocen que Dios está en el proceso. Él está purificando nuestras vidas. Y decimos, Señor, quítame esta aflicción, pero rápido porque ya no la soporto. Y Dios dice, no, todavía falta purificar algo más en tu vida. ¿Cuál es el propósito de Dios en esto que nos está pasando? Dios quiere revelarse con poder en nuestras vidas. Pasemos por pruebas, penas, problemas y decimos, ¿cómo podré manejar todo esto que me está pasando?
Y Dios entra en esa situación y nos demuestra su grandioso poder. Dios muestra lo que Él quiere y está dispuesto a hacer. Lo que puede hacer en su vida si usted está dispuesto a escucharlo. Así que Dios tiene propósitos. Él no permite estas cosas sin un fin específico. Y ese es uno de los propósitos de Dios. Un fin específico en su vida. ¿Cuál es el propósito de Dios en esto que me está pasando? Desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Si nos detuviéramos aquí un poco, diríamos, bueno, Señor, ¿tienes algún propósito en todo esto que me está sucediendo? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿O lo que usted hace es quejarse? Señor, ¿tienes algún propósito en todo lo que me está sucediendo hoy? Claro que sí. Parte del propósito es ese, hermano, desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Y vamos a la Biblia, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, voy a leer el versículo 3 y 4. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Amén. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda, ¿qué cosa ahí que no la escucho bien? Consolación, Padre de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahí está el propósito, hermanos. ¿Se dan cuenta? Estos versículos dicen que una de las razones por las cuales Dios permite estas cosas en nuestras vidas es equiparnos a nosotros para ayudar a otros cuando pasen por dificultades similares a las que estamos atravesando nosotros hoy. Veamos un ejemplo. Digamos que está pasando por una gran dificultad en su vida, puede ser algo físico, algo doloroso. ¿Con quién usted querría hablar para que le dé un buen consejo? ¿A alguien con perfecta salud? ¿A alguien que nunca haya tenido algún problema? ¿Con esa persona usted cree que le puede dar un buen consejo? No, de ninguna manera. Si está pasando por problemas económicos y no sabe dónde ir, querrá acudir a alguien que haya pasado por eso mismo, que tiene sabiduría y conocimiento sobre ese problema igual al suyo. La intención de Dios es que nos beneficiemos de todas las adversidades, desastres que pasan en nuestras vidas. Dios tiene algo bueno en cada situación por la que pasemos. Ahora, si usted cree esto, y espero que lo crea, por lo que dice la Biblia, no por lo que yo le digo, entonces saldrá de aquí diciendo, ¿sabe qué? Ya tengo mucho que con andarme lamentando, quejándome y culpando a alguien más de lo que me está pasando. Ya no. Dios está haciendo algo bueno en mi vida. Sé que esto es doloroso, pero Él tiene un propósito que siempre será bueno. Entonces cambiará su actitud. Y cuando alguien que esté atravesando lo mismo que usted está pasando, usted ya tendrá una palabra para animar, confortar a aquella persona, porque usted ya pasó por lo mismo. Dios lo está preparando para que usted pueda consolar como Dios lo consoló a usted. Solo cuando hay
una actitud de esa manera, es impresionante lo que Dios puede producir en la vida de las personas. No digo que puede sanarse con solo pensarlo. Cuando entiendo lo que Dios está haciendo a pesar de mi sufrimiento, cualquiera que sea el origen del mismo, tendré una sensación de aliento, de paz, porque no veré como un dolor aislado, una enfermedad o una pérdida aislada, para entendernos que Dios está obrando en nosotros de una forma maravillosa en medio de esa situación. Y la pregunta que siempre debemos de hacernos es: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que cambie? Señor, ¿qué quieres para engrandecer tu nombre aquí en la tierra por medio de esta situación que yo estoy viviendo hoy? Ahora necesitamos sabiduría para saber cómo reaccionar adecuadamente ante esta prueba. Como dijimos, usted puede volverse dos cosas: amargado y hostil. ¿Cuál será su reacción? O darle gracias a Dios por lo que le está enseñando en medio de esa prueba. ¿Cuál será la reacción correcta entonces, hermanos? Podemos alegrarnos al estar convencidos de que Dios está en el control de nuestras pruebas y además en la intensidad de las mismas. Es muy importante que entendamos esto. Dios está al mando, hermano. Dios está al mando. Y Él controla y seguirá controlando la duración y la intensidad de cualquier prueba por la que usted esté pasando. ¿Cuál es entonces el propósito de Dios en esto que nos está pasando? Dios tiene un propósito específico, hermano. Dios tiene un propósito específico al permitir las pruebas. Si Dios tiene un propósito de permitirlas, entonces puedo pensarlas, pasarlas con confianza y así beneficiarme de ellas, porque somos sus hijos y Dios nunca va a querer el mal para sus hijos y Él las va a permitir hasta que hagan el beneficio que cada uno de nosotros necesitamos. Y el único medio que Él ve por ahora es esa prueba, porque de lo contrario usted no puede mirar a Dios con humildad sabiendo que usted es su hijo. Recuerden, las pruebas han sido diseñadas para una necesidad específica. Las pruebas han sido diseñadas de parte de Dios para una necesidad específica. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que cambie en medio de esta dificultad que tú estás permitiendo? Digamos que usted está pasando por un momento difícil. ¿Con quién hablará? Lógicamente con alguien que haya pasado por lo mismo que usted pasó. Así que esa situación por la que está pasando es para suplir una necesidad en su vida. ¿Y sabe qué pasa? Un día Dios comenzará a usarlo de una forma también específica. Y recuerde, cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier pena, cualquier adversidad, Dios no solo tiene un propósito, sino todo esto es parte de su entrenamiento. Dios está equipándolo por medio de esa serie de pruebas y dificultades. Y el medio que utiliza son las pruebas. ¿Saben por qué? Porque Dios habla a través de un silbido apacible. Pero si nosotros somos necios y no escuchamos la voz de Dios, Dios nos golpea más fuerte. Y es ahí
donde ahí cuando ya estamos en el suelo, es que alzamos la mirada y reconocemos que solo necesitamos a Dios. No espere hasta que esté en el suelo para volverse a Dios. Hágalo ahora. Está escuchando un silbido apacible de parte de Él. ¿Y para qué es esto? Para que pueda sentir lo que siente la otra persona, ya que pasó por eso mismo y Dios obró en su vida. Sabe que siente usted porque él o ella ya lo pasó. Alguien podrá decirle: estoy pasando por este problema, yo sé cómo enfrentarlo. Y usted dirá 4 palabras muy poderosas. Si alguien se acerca a usted y le cuenta un problema que usted ya lo pasó y Dios le dio la victoria, hay 4 palabras que usted le puede decir a esa persona: he pasado por eso y yo te puedo ayudar, yo sé cuál es la salida. Por eso Dios permite las pruebas, para tener personas equipadas para ayudar a otros. ¿Por qué acudimos a Jesús cuando sufrimos? ¿Por qué acudimos a Jesús cuando sufrimos? Y Él nos responde: ve la cruz, he pasado por eso, yo te puedo ayudar. He pasado por eso. Cuando pasamos por tiempos de pruebas en nuestras vidas, Dios nos equipa y nos prepara para decirles a otros: yo también he pasado por eso. Las pruebas serán para nosotros bendición si reaccionamos en fe, si confesamos y confiamos en Dios, para poder decirle: Señor, no lo entiendo, Señor, no me gusta, pero confiaré en ti, Señor Jesús, porque cualquier cosa la usarás para el beneficio de sus hijos. Desde luego, Dios está desarrollando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Dios está obrando para bien en cada aspecto de nuestra vida, incluso en nuestros fracasos. Él está haciendo algo bueno que usted ahora no lo ve, pero Dios ya lo vio, y usted lo único que tiene es que confiar en Él en fe. ¿Cuántas veces Dios lo ha levantado? ¿Cuántas veces Dios lo ha librado de algún peligro? Creo que no nos alcanzarían los dedos de las manos para contar las veces que Dios nos ha levantado, nos ha librado. ¿Saben, hermanos? ¿Por qué nos ha levantado tantas veces? Él no nos ha abandonado y no quiere que perdamos la fe en Él. Además, las pruebas no sirven para medir nuestro crecimiento espiritual. Las pruebas no sirven para medir nuestro crecimiento espiritual. Dios sabe cada aspecto de nuestra vida. Él sabe cuándo y cuánto podemos soportar lo que Él permitirá. Él lo sabe y no nos va a dar más de lo que podamos resistir. Y vámonos a Romanos 8:29. Romanos 8:29. Amén. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Recuerde, hermano, su meta no es, la meta de Dios no es derrotarnos en medio de las aflicciones que Él permite, sino conformarnos a su imagen. Él gobierna cada aspecto de nuestra vida, Él tiene el control, y siempre lo que Él permite a nosotros es siempre para beneficio de sus hijos. La meta suprema de Dios en cuanto a nosotros es hacernos semejantes a Cristo. Cuando la Biblia dice que Dios conoce al hombre, quiere decir que tiene un propósito, un plan y una tarea para cada uno de nosotros. Cuando miramos hacia atrás y pensamos en nuestra experiencia cristiana, todo lo que podemos decir es: yo no lo hice. Yo no lo hice. Jamás hubiera podido hacerlo. Dios es el que lo hizo todo. Y eso es lo que Dios desea en medio de las pruebas. Que reconozcamos su soberanía en lo que nos está pasando. No desperdiciemos nuestras penas, angustias, dolor, sufrimientos, decepciones. No las desperdiciemos. Reaccionando mal, dígale al Señor: no lo entiendo, no me gusta, me duele, pero Padre, confiaré en usted. Usted sabe lo mejor para mí, sabe lo que quiere hacer en mi vida. Señor, ¿quieres usarme en la vida de otra persona? Señor, por esta tribulación que estoy pasando, tal vez usted quiera usarme en la vida de otra persona. Señor, si me preparas, perseveraré. No importa cuán profunda sea la prueba, caminaré en la senda confiando en usted. Nuestro Dios me llevará todo el trayecto de esta aflicción al otro lado. Si confiamos en fe, en medio de esa dificultad, el Señor nos llevará en medio de esa aflicción al otro lado. No sé lo que usted esté pasando en su vida, pero si aplica en su corazón lo que han escuchado, su vida cambiará y agradecerá a Dios por haber pasado por esta situación que está Dios permitiendo. Me dirijo a usted, si a usted que está aquí y tal vez no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, o si ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal, está apartado, entonces usted necesita reconciliarse con Dios. Alguna vez lo aceptó, pero está viviendo apartado de Él. Todo lo que ha escuchado no funciona en usted. Solo si está dispuesto a aceptarlo como su Señor y Salvador personal, cambiará. Desde el mismo momento en que confiese sus pecados, reconoce que es pecador, pídele perdón. No porque usted se portará mejor, sino porque Jesús fue a la cruz. Dios puso toda su pecaminosidad sobre su Hijo, lo clavó en esa cruz, derramó su sangre, y su sangre pagó el precio que usted y yo deberíamos de haber pagado por nuestras culpas. Él transformará también su vida. Es una decisión que debe tomar hoy que tiene tiempo. Hoy espero que sea lo suficientemente sabio para decir: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Hoy también invito a aquellos que nos están viendo por el internet, que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. No espere a tener una aflicción tremenda
para volverse a Él y reconocerlo como su Señor y Salvador. Hoy Dios está presentándole esta oportunidad de salvación. Y si ha conocido a Cristo, de reconciliación, si está apartado de Dios. Invito a la congregación, inclinen su rostro y cierren sus ojos, en señal de reverencia a Dios. Voy a orar. Y todos aquellos que desean reconciliarse con Dios, o los que aún no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, lo pueden hacer. Dios ha dejado un medio para comunicarnos con Él, y ese medio se llama la oración. Orar es hablar con Dios. No, la oración no lo salva, pero sí lo salva quien va dirigida la oración, a nuestro Señor Jesucristo. Así que inclinen su rostro, cierren sus ojos, y si usted es hermano evangélico, interceda en oración por aquellos que aún no han aceptado a Cristo, y aquellos que van a reconciliarse con Dios o van a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Repita conmigo la oración que voy a componer. Si quieren hacerlo, háganlo en alta voz, o si desea mentalmente, pero dígale al Señor así: Padre, cuán agradecido estamos que nunca nos decepcionaste de toda tu vida con nosotros, Padre. Usted sabe quiénes están desanimados, otros quieren rendirse por las pruebas que están pasando, pero sabemos que tú tienes el poder y la facultad para arreglar cualquier situación en la vida de cada uno de nosotros. Señor, le pido que usted venga a morar en cada uno de nosotros. Señor, que usted ponga su paz en nuestros corazones, pero usted no la puede poner si primero no reconocemos nuestros pecados y maldades y pedimos, Señor, su perdón. Y una vez que usted nos perdone, ponga su paz en cada uno de nosotros, ahora y siempre. Señor, gracias por su perdón. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigo que usted escuchó este mensaje por medio del internet, ahora que usted es un hijo de Dios, usted ha restablecido su relación con Dios. Ahora lo único que le queda es buscar una iglesia, una congregación en donde le prediquen la palabra de Dios sin adulteraciones y comience su desarrollo espiritual. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Nos deja el Salmo número 23, una obra inspiradora en la cual da a conocer el trabajo arduo de un pastor. Y así mismo el Señor Jesucristo se dio por cada una de las ovejas, dando su propia vida por cada una de ellas, con la finalidad de que ni una se pierda. A Dios gracias por ese sacrificio maravilloso del Señor Jesús por cada uno de nosotros. Eres
iluminación de este servicio. Hermano Felipe, ¿no quiere irse? ¿No quiere irse? ¿Está bien, hermano Felipe? Le pedimos a nuestro querido pastor Samuel Villavicencio Burgos que nos dirija en oración para que de esta manera pues, tengamos una semana muy fructífera en cada uno de nuestros trabajos y en nuestros hogares. Oremos, hermano, nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por tener en nosotros ese mapa, esa brújula que es tu palabra. Y ella nos ayuda a conducirnos en este peregrinar que tenemos aquí en la tierra. Señor, se ha determinado que este día sea el día del pastor. Y tu palabra dice que debemos de pastorear a la grey que te pertenece y tu iglesia también te pertenece. Pero tu palabra también dice que tu grey también conforta el corazón de su pastor. Esperamos, Señor, ser confortados con un espíritu de humildad y de perdón hacia esta persona, hacia este siervo. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.